Creo que el cambio más grande pasa por la racionalización de las emociones, ¿no? Ya no es tanto lo que sentimos, sino lo que escribimos que sentimos. ¿Cómo se vive el amor en la era de las redes sociales? ¿Qué tanto el enamoramiento se ha convertido en un bien a consumir? Son algunos de los temas que Noemí Iglesias explora en su exposición Love Me Fast. Creo que el humor es fundamental y el reírse de las circunstancias, de las cosas, la ironía, es que creo que es la manera y es una herramienta súper eficaz. Tu obra tiene ese toque que lo hace mucho más ligero y te entra mejor. ¿Y cómo entendían tu arte? Creo que me adapté bastante a lo que se hacía allí, los trabajos que fui haciendo allí, el de Me quiere, no me quiere, de las margaritas. Vamos a hablar que tiene una obra que es un video en donde con las flores de porcelana les vas quitando pétalos en esta costumbre que tenemos en Occidente de decir me quiere, no me quiere con los pétalos, pero lo vas haciendo con flores de porcelana. Está muy claro, ¿no? Si me como un corazón con patatas o si... Otra obra hace referencia en donde Noemí sale en un performance comiéndose un plato con patatas fritas y en lugar de carne parece un filete rojo y en realidad es un corazón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, ¿cómo se vive el amor en la era de las redes sociales? ¿Qué tanto el enamoramiento se ha convertido en un bien a consumir? ¿Cuál es el lado oscuro del amor idealizado y su relación con la soledad? Son algunos de los temas que Noemí Iglesias, que nos acompaña hoy, una artista asturiana, explora en su exposición Love Me Fast o Ámame Rápido, una exposición individual en el Museo Thyssen-Bornemisza, y además lo hace a través de técnicas milenarias como la cerámica y la porcelana. Bienvenida, Noemí. Gracias por tenerme. No, al contrario, y además vamos a decir que te tenemos de casualidad, porque estás pisando Madrid, vienes de Nueva York y te vas en un ratito a Hungría, ¿no? Sí. Suena todo muy cosmopolita, pero bueno, luego al final es parte del trabajo, ¿no? Cuando se trabaja dentro del arte contemporáneo, muchas veces tienes que hacer este tipo de viajes medio profesionales, medio de ocio y hay que adaptarse. Me gusta porque tú en tu página web dices que tienes un nomadismo contemporáneo. Entonces, para ubicar un poco a todas las personas que nos acompañan, vamos a recorrer tu formación o tu vida. Tú naciste en Asturias, estudiaste en Bellas Artes en Bilbao. Sí. Y después te fuiste a Grecia con una beca Erasmus a estudiar escayola y bronce. Sí. De ahí a Londres a aprender inglés. Sí. De ahí vayan contando los países, por favor. A Hungría para aprender cerámica. Después tuviste una beca en Taiwán. Sí. Para volver a trabajar la cerámica y ahí es cuando empezaste a hacer flores y hiciste tu máster. Sí. Fueron 3 años en Taiwán. ¿Y después de ahí, Portugal? Sí, después fue la pandemia y la pasé en España porque creo que una pandemia se pasa mejor en tu país que en cualquier otro. ¿Y con tu gente? Sí, eso vamos, no me quedó ninguna duda. Entonces justo coincidió que acababa de terminar el máster y me pilló en Asturias y dije, bueno, pues aquí. Y cuando se empezó a abrir un poco todo, yo ya estaba buscando un sitio para poder hacer el doctorado y había enviado solicitudes en realidad a varias universidades de Europa porque lo que me interesaba era poder hacer el doctorado siendo becada por la universidad. Y fue la Universidad de Lisboa la que me dio esa oportunidad. Entonces me fui a Lisboa, estuve allí 1 año y medio. ¿Doctorado en? En Bellas Artes, sí, especialidad de escultura. Es una investigación sobre el cobalto, sobre cómo se pueden utilizar, cómo se puede utilizar el cobalto reciclado de las baterías de los teléfonos móviles obsoletos dentro de la industria de la cerámica y el vidrio. Ay, qué interesante. Sí, con ello estoy. Entonces ahora el doctorado está siendo como una cotutela entre la Universidad de Lisboa y la Universidad de Bélgica, que es donde estoy ahora haciendo la parte práctica. Y ahora estás viviendo en Bélgica. Sí. Ahora sí ya entendemos el término nómada contemporánea totalmente. ¿Cuántos países
Pero tú siempre, empezando otra vez, retomando tu carrera, dices que desde chiquita te gustaba pintar, ¿no? Sí, Pero sí, sí. en realidad tu medio es la escultura Ujú. y descubres la cerámica y la porcelana en Taiwán. O antes, bueno, en Grecia, cuando Lo empiezas a... descubrí, en realidad lo descubrí en Hungría, porque yo cuando estaba viviendo en Inglaterra, me fui allí para aprender inglés, porque había estado viviendo en Grecia 3 años y aprendí a hablar griego, pero digo yo, nada más que habla griego esta gente. Y si yo quiero ser un artista internacional, como me gustaría ser, creo que es mejor formarme y poder aprender inglés. Entonces me fui allí 1 año y medio y trabajaba en una cafetería. O sea, estudiaba inglés y a la Claro. vez trabajaba en una cafetería. Y yo miraba las tazas y digo yo, pues es que yo prefiero hacer las tazas a echar el café dentro. Entonces busqué una residencia en la que pudiese trabajar como asistente. Y encontré este estudio de Hungría, el International Ceramic Studio de Hungría, y estuve allí trabajando 1 año como asistente y fue la primera vez que yo empecé a trabajar o que conocí lo que era la porcelana. Me enamoró, o sea, fue como de repente poder ver que... Porque hasta entonces sí que había trabajado con escultura, pero era como un lenguaje un poco más abstracto y tenía como bastantes dificultades a la hora de expresar lo que realmente yo quería. Y cuando empecé a trabajar con porcelana fue como, bueno, pues este es el medio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué encontraste en la porcelana que no hubieras Me encontrado en otro parecía tan material? versátil, podías usarla en líquido, podías usarla en sólido, podías usarla en varios estados y se iba a adaptar bien a todos ellos. Y es dura y es frágil a la vez. Claro, o sea, es tan dura como que si haces así, como si la golpeas, es como una piedra, pero si se te cae, ya no hay más Oye, pues un poco porcelana. como el amor, que también es uno de los temas Sí, sí, que sí, más te sí. interesa al tratar tu obra. O sea, yo creo que ahí hay un diálogo de esa fragilidad y esa dureza, pero que de repente lo tiras y también se rompe. Eso es, sí, sí, por eso te digo que con la porcelana fue como, bueno, pues este es el medio. Entonces pensé que si quería utilizar ese medio tenía que formarme, o sea, tenía que aprender a trabajar con ello de una manera profesional. Entonces busqué una universidad en la que pudiese hacer el máster y quería que fuese en Asia, porque al final creo que nadie como los asiáticos para trabajar la porcelana y en eso no me equivocaba. Entonces busqué una universidad a la que pudiese enviar la solicitud con el idioma de inglés, sin necesidad de tener el idioma del país. Encontré esta en Taiwán. Envié también una solicitud para... Hay unas becas que da el gobierno de Taiwán en España, dan 3 becas al año y me dieron una beca y Y te pude estar fuiste. allí 3 Pero eso sí años. es un mundo absolutamente diferente. O sea, hablando de Muy todos los países total. que ya mencionamos en los que has vivido, ¿qué tanto te cambió la visión en un país asiático con una cultura absolutamente diferente a la nuestra? No, fue un shock. Y fue un shock, además, que yo no me esperaba porque no sé por qué no pensé en nada antes de ir. No pensé ni que me iba a ir a otro país fuera de Europa o que aquello iba a ser diferente. No me esperaba nada. Y cuando llegué allí, aquello fue un shock total. No solamente a nivel del idioma de que no hablase chino, sino que no me enteraba de nada. O sea, no me enteraba de nada de que cómo me tenía que comportar, si podía hablar, si no podía hablar, si la postura corporal también, cómo hay veces que tu comportamiento puede ser ofensivo sin que tú sepas que estás siendo, no sé, que no te estás comportando adecuadamente. Entonces me llevó 1 año entero aprender todas esas ¿Cuánto reglas. tiempo te quedaste ahí? 3 años, sí, sí, el máster era de 3 años y uno me lo llevó enterarme de dónde estaba y de cómo me tenía que comportar. Bueno, y ahí es cuando perfeccionas y entiendes la porcelana. Y Sí. empiezas a trabajar siempre con la idea de trabajar el amor. O sea, sé que has No. trabajado muchas otras cosas, también tienes obras políticas, Ujú. pero tu obra gira más en torno al amor. Sí, pero no fue intencionado. Yo fui allí, empecé el máster como para formarme en porcelana de manera un poco general y mis primeros proyectos no tenían nada que ver con el amor, era sobre los moldes, el positivo, el negativo, era una cosa como un poco más conceptual, ¿no? En ese sentido. Pero justo como a mitad del curso, yo estaba casada en aquel momento, y a Ah, mitad del curso mi ex marido ahora me dejó. Y entonces me quedé, creo que aparte de toda esa ¿estabas con él allá? circunstancia. No, él era asturiano y él estaba en Asturias y yo estaba allá en Taiwán, pero estábamos juntos y no, él en un momento dado decidió dejar la relación y yo me quedé pues más en shock todavía.
si ya estaba en shock cultural, pues ya el emocional no te cuento nada. Entonces, bueno, me llevó un poco de tiempo como recuperarme, ¿no?, de aquella circunstancia y fue un poco también cuando empecé a hacer las flores de porcelana y las obras Que me más gustaría que relacionadas. hablaras de esas flores, porque tú encontraste, para empezar, estás recuperando oficios antiguos y oficios que aquí no se conocen. Y me gusta mucho que hablas del amor y quisiera preguntarte y que desarrolláramos más esto. Hablas del amor y sobre todo en esta exposición que es fantástica, una exposición individual en el Thyssen-Bornemisza, que además a tu edad es increíble. Muchas La verdad que felicidades. sí, gracias. Pero que tú trabajes el amor con flores de porcelana que son muy delicadas y que te tardas muchísimo en hacer. Uy, sí. Porque es un trabajo muy delicado en contraste con esta idea del amor que va a toda velocidad, que es rápido, que es casi desechable. O sea, es un diálogo muy interesante de material con lo que significa. Sí, sí, a ver, esta idea como del amor rápido, como de comida rápida, sí que es una idea que yo había estado trabajando anteriormente, sobre todo cuando vivía en Inglaterra, ¿no? Ahí fue donde tuve como una experiencia más cercana a lo que es el capitalismo como puro y duro del producir y que se producen no solamente los objetos y los materiales, sino que se producen las emociones, ¿no? Casi. Pero luego cuando descubrí las flores, yo es que ni siquiera sabía que existían las flores de porcelana. Y fue el segundo año del máster, mi profesor me dijo porque normalmente en el segundo año teníamos que hacer como un semestre fuera de la universidad. Normalmente la gente, mis compañeros iban a Estados Unidos y digo, mira, yo quiero ir a China continental y quiero ¡Qué ir... valiente! Sí, Y sí, qué lanzada. y quería ir a una fábrica a aprender a hacer moldes y no sé qué. Y entonces cuando llegué allí, era una ciudad que estaba dedicada única y exclusivamente a la producción y exportación de objetos de porcelana. Entonces eran virtuosos de la técnica, hacían figuras religiosas de Buda, de las vírgenes que tienen con todos esos collares. Bueno, era impresionante. ¿Y cómo entendían tu arte? Pues es que yo allí realmente tampoco... Creo que me adapté bastante a lo que se hacía allí. Quiero decir, no, porque no era... O sea, los trabajos que fui haciendo allí, el de Me quiere, no me quiere, de las margaritas... Vamos a hablar, tiene una obra que es un video en donde con las flores de porcelana les vas quitando pétalos en esta costumbre que tenemos en Occidente de decir me quiere, no me quiere con los pétalos, pero lo vas haciendo con flores de porcelana. Sí. Entonces, por ejemplo, esa pieza es que está muy clara, ¿no? Entonces no es algo que aunque no lo compartas no lo puedas entender, sino que dices, mira, esto es una tradición, se hace así, pum, pum, y entonces realmente sí que tuvo como una acogida bastante buena porque mi obra al final es muy directa, o sea, quiero decir, muy directa. Está muy claro, ¿no? Si me como un corazón con patatas o si deshojo... Otra obra, hace referencia, en donde Noemí sale en un performance sí. Comiéndose un plato con patatas fritas y en lugar de carne parece un filete rojo y en realidad es un corazón. Entonces, como tú dices, ahí no hay ni siquiera que explicar. Es bastante... Claro, es todo muy directo. O, por ejemplo, hay otra obra, la de Diaoni, que es la del gato de la suerte, que es el típico gato este que tiene como la mano que se mueve. En los taxis. Eso es. Y esa la hice también allí en China. Y era una fábrica que eran 6 pisos de fábrica, solamente se hacían gatos. Y yo me acuerdo, fui a la fábrica con una amiga para que me tradujese también un poco y les expliqué que quería como cambiar un poco el sentido del gato, ¿no? Porque el gato hace así con el brazo que atrae lo que pone aquí. Aquí siempre pone un mensaje, pues pone o salud, o éxito, o dinero. El más común es el del éxito o el dinero, que es el que se pone a la entrada de los negocios con el color dorado y con ese mensaje. Eso entonces, fíjate, no lo sabía. Yo sí, siempre veía los gatitos, pero no sabía lo que traían en la mano. Están atrayendo lo que quieren, salud, amor, dinero, lo que sea. Entonces yo lo que hice fue cambiarle el mensaje, poner aquí el símbolo del amor y en el otro pues hacer un poco el gesto que todos entendemos en Occidente, ¿no? Que tampoco necesita mucha explicación y también es muy directo. Sí, bueno, sí, tu obra es muy directa. Entonces ahí empiezas a trabajar con el amor y en porcelana. Y tienes, no sé si fue en Taiwán, un año, dicen que los artistas se adelantan a su época. Y en ese sentido, tú tienes una obra performática que me parece muy interesante, que haces justo antes de la pandemia, que se llama Cuarentena.
Sí. Pero antes de la pandemia, antes de que estuviera tan en boca de todos el término cuarentena, tú haces una cuarentena que es durante 40 días a través de Tinder. Todos los días en Tinder haces una cita y sales con un chico diferente todos los días. Sí. ¿Y eso lo haces en dónde? En Taiwán. ¿Y Sí, cómo lo sí. entendías? Pues al final sí que hubo alguna cita que era un poco incómoda porque ni yo hablaba muy bien chino, ni ellos hablaban muy bien inglés y al final la comunicación era difícil, pero bueno, para mí contaba, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque mi intención no era conocer a nadie o enamorarme de alguien, ni siquiera mi intención era poder llevar un proceso industrial dentro de un terreno emocional a través de las aplicaciones de citas, como en este caso fue Tinder. Entonces yo seguía ese protocolo rigurosamente en el que cada día tenía que hacer una cita, cada cita podía tener una duración máxima de 24 horas, a las 24 horas les eliminaba y siguiente. Entonces... Bueno, ¿y los hombres sabían que eran parte de un experimento y un performance artístico o no? El primero sí se lo dije porque iba un poco nerviosa, me acuerdo que iba en el tren y pensaba... Bueno, espero que el número 1 no sea un asesino en serie, ¿no? Porque me quedan todavía otros 39 por hacer y me acuerdo, iba súper nerviosa. Era como, claro, porque al final es una cita ciegas. Yo estaba también en un país, ya era el tercer año que estaba allí el segundo año que estaba allí en Taiwán, que ya estaba más confiada, etcétera, pero bueno, sigue siendo, no sigue siendo tu lugar del todo, ¿no? Aunque luego lo hagas tuyo. Y me acuerdo que iba súper nerviosa y en un momento dado lo dije, digo, mira, yo estoy haciendo esto y tal, eres el número 1. ¿Y qué dijo? Y él era un chico irlandés, entonces me dijo, pues qué interesante. Y tú les tomabas, no, bueno, después hiciste, ¿qué hiciste con ese trabajo? Más bien cuéntalo, sé que hiciste máscaras, pero... Yo después no le dije nada a nadie más. Oye, pues muy valiente, en primer lugar emocionalmente muy agotador y por suerte no te enamoraste en el camino. Sí que me enamoré, claro que me enamoré. ¿Sí? 2 o 3 veces, sí. De 40, imagínate, pues 2 o 3 por lo menos te enamoras o crees que te enamoras. Porque al final todo está como orquestado, ¿no? Para que pase, para que sientas. Quiero decir, todas esas aplicaciones de citas, cada uno la utiliza con la intencionalidad que quiere, pero siempre está como muy presente, ¿no? Fluctuando el enamoramiento o la emocionalidad. Entonces, claro que te enamoras. Y yo me acuerdo, no sé, creo que era el 22. El 22. Sí. A ver si nos está viendo el número 22, que se enamoró. Sí, él me decía, siento como que te conozco de otra vida. Digo, y yo también. Y era verdad, yo también sentía como si le conociese de otra vida. Entonces, pero claro, ¿qué pasaba? Que al día siguiente, dentro de las 24 horas, fue al único también que le dije, digo, lo siento, te tengo que eliminar. No dije nada de que estaba haciendo ningún experimento ni nada, pero fue como, lo siento mucho, Wow. te tengo que borrar. Sí. Qué bárbaro, pero eso ya es meter el arte dentro de tu vida. ¿Tú crees que el arte así se vive siempre? Bueno, yo creo que cada artista lo vive de su manera, pero creo que siempre es algo muy personal porque es una parte muy importante de nosotros y creo que es casi imposible como separarla, ¿no? Está siempre muy dentro, pero claro, en mi caso, estos procesos performativos, ¿no? En los que yo voy como llevando una especie de doble vida. Muy a lo Sofical, que sé que además eres muy fan. Sí, soy súper fan de Sofical. Entonces creo que en algún momento, cuando empecé a estudiar Bellas Artes y vi que esa era una forma también de hacer obra, sí, creo que me influyó bastante y a la hora de plantear procesos performativos lo suelo hacer como con esa duración, ¿no? O como con esa parte de una doble vida durante un tiempo y llevando a cabo un papel, pero sin dejar de ser tú. Sí, es como muy sociológica, antropológica, sociológica, pero para que el espectador entienda qué pasó, cuarentena, ¿cómo lo materializaste? Esas 40 citas y después. Pues bueno, se acabaron las 40 citas y claro, yo estaba haciendo el máster de porcelana allí en Taiwán, entonces tenía que materializarlo con porcelana. Pero claro, aquello era un proceso inmaterial, entonces lo que hice fue, como el proyecto se llamaba Cuarentena, fue como de trabajar con los símbolos de la cuarentena, que ahora, claro, todos estamos mucho más familiarizados, ¿no? Con las máscaras, las bandas negras y amarillas. Pero todo eso antes de la cuarentena. Es que fue antes. Increíble. Yo me acuerdo cuando fue cuando fue la pandemia sanitaria, yo me acuerdo que pensé, pues yo ya lo tengo hecho. O sea, yo ya tengo una instalación con 40 máscaras de gas que recrean este
este escenario que estamos viviendo. En realidad, quiero decir, en la instalación que yo hice no tiene nada que ver y se ve porque, por ejemplo, en la parte de los respiraderos llevan unas rosas hechas a mano y eso conecta directamente con el amor, ¿no? Las rosas son siempre como este símbolo del consumismo romántico y cuando iba a las citas yo les regalaba una rosa. Entonces sí que es una relación directa con el proyecto romántico o amoroso, pero sí que es verdad que debido a lo que pasó después, la lectura de la ¿Tuvo otra instalación lectura? cuando se ve a simple vista, antes de que yo diga nada, sí que se puede ir por esta otra lectura como de emergencia sanitaria. Y bueno, también tocas mucho tú el tema de la mercantilización del amor romántico. Ujú. Háblame de ello. Y bueno, parece que sobre todo como desde los 60, ¿no? Desde que se empezó como con la cultura de masas, ¿no? El pop y todo eso, empezaron a salir como un montón de objetos o productos, ¿no? Relacionados a necesidades emocionales o necesidades vitales que se acordaron que eran así de manera social, pero no tienen por qué tener nada que ver con la manera que tenemos de sentir, ¿no? Por ejemplo, otra de las piezas que hay en la exposición, la de los coches Las de los de, coches, sí, sí, buenísimo. Coches Everlasting. de bodas, que también hay que decir que tú dices que buscando en Google coches de boda te salen. No sé si son más de 1 millón de entradas en menos de un segundo. Claro. Entonces, claro, eso que tiene que ver con un sentimiento, ¿no? Todas esas entradas de productos y al final un coche de boda que tiene, o sea, quiero decir, es un coche que tiene unas flores y se ha acordado que eso es lo que hay que hacer en el momento en el que tú quieres como unirte en matrimonio con alguien o quieres expresar algún tipo de emocionalidad. Pero en realidad, ¿qué tiene que ver? O sea, quiero decir, un coche, unas flores, puede ser incluso, o sea, quiero decir, puede ser un coche de boda, puede ser un coche funerario o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, bueno, creo que es importante revisar ese tipo de símbolos y ofrecer una alternativa, ¿no? O una visión, o otra visión para que el espectador se cuestione y se reafirme en que no es necesario utilizar estos productos para amar a nadie. Claro, me gusta porque tocas temas que son muy delicados, que nos atañen a todos, pero, y por ejemplo, lo que hablábamos de cuarentena, es básicamente cómo esta idealización del amor romántico te lleva a una soledad, Ujú. ¿no? Pero lo haces siempre con humor y con mucha ironía. Sí, Tu obra tiene ese toque que lo hace mucho más ligero y te entra mejor. claro. Creo que el humor es fundamental para todo, para la vida, no solamente para el arte, para el día a día. Y el reírse de las circunstancias, de las cosas, la ironía, es que creo que realmente es la manera y es una herramienta súper eficaz a la hora de transmitir un mensaje. O sea, no es lo mismo que te lo cuenten con humor que te lo cuenten desde una perspectiva, no con pena, ¿no? Pero a lo mejor como puedes hablar de un tema muy trascendental, pero el humor siempre te lo va a llevar a un entendimiento general de todos. Y Mm. ahora, estamos hablando de estas piezas que tú mencionas, del amor, de las redes sociales y de todo esto. Tú que viviste en Taiwán, ¿tú crees que se vive y se entiende tu arte de la misma forma en un país oriental? No, no lo creo, porque de hecho, por ejemplo, cuando hice este proyecto de cuarentena, de mano mis compañeros decían, ¿qué es una cuarentena? Porque creo que, aunque allí sí que se haya utilizado ese término como de un periodo de aislamiento cuando hay una enfermedad, etcétera, no estaba tan asociado como a esos 40 días, porque al final la palabra Viene de cuarentena cuarentena. viene de Italia, o sea, es latino, es raíz latina, es 40 giorni, 40 días. Y me acuerdo que en ese momento me decían, yo les explicaba, de bueno, pues es un periodo de 40 días, tal. Y no, y luego cuando vino la cuarentena y la pandemia dijeron, no, ya lo entendemos un poco mejor. Digo, hombre, claro. Y luego hay otras obras también relacionadas con el amor que, aunque no se comparta como ese concepto o esa, ¿cómo decirlo? Como esa tradición, ¿no? Como por ejemplo puede ser la de las margaritas, al final
todos nos hemos enamorado, en Asia, en Europa, en América, entonces es algo al final muy transversal y aunque cada país tenga sus propios rituales, ¿no? O sus propios acuerdos románticos, es fácil entender los otros, o sea, los de los otros, los de las otras culturas, porque estamos hablando de lo mismo. O sea, tú te enamoras de la manera que te enamoras, tu vecino se enamora de la manera que se enamora tu vecino, pero cuando habléis de ello, siempre os vais a Siempre entender. va a haber algo en común, Claro, porque el enamoramiento es universal. claro, Eso claro, sin claro. lugar a dudas. Bueno, ahora me gustaría que habláramos un poco de Love Me Fast, la exposición que ya mencionamos, tu primera individual en el Museo Thyssen-Bornemisza, que me parece fantástico dentro del programa Cora, que explora siempre desde el punto de vista de género, y lo está curando Rocío de la Villa, y es la edición... 7. La 7ª edición. Entonces, cada año se hace esta exposición y además tú tienes tu exposición en conversación con algunas piezas de la colección Thyssen. Sí. Como me acuerdo que tienes Fragonard, o sea, tienes a grandes maestros con los que conversas. ¿Cómo fue tus obras en esa conversación? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo hicieron? Pues eso fue un poco Rocío la que me dijo que tenía que ser algo que eligiese yo, pero casi como un pálpito, me decía. Decía, date una vuelta por el museo, mira las obras y elige, ¿no? Elige tú o que te elijan ellas a ti, ¿no? Entonces, ¿tú elegiste las obras con las que tus obras iban a conversar? Sí. Al principio, bueno, es que el proyecto de Cora normalmente era en una sala, que es lo que se llamaba la sala del balcón, y se hacía la exposición en esa sala y luego los diálogos con las obras de la colección a lo largo del recorrido de la colección permanente. Entonces, este año fue el primer año en el que se planteó para hacer los diálogos y todo el proyecto de Cora cogiendo como un poco más de presencia dentro del museo. Entonces, lo que se hicieron fue llevar los cuadros a las salas de la exposición. Entonces, al principio, cuando iba a ser solamente una sala, yo elegí 4 obras y luego cuando tuvimos que elegir más para poder armar mejor el discurso, sí que los fui eligiendo un poco con Rocío para que tuviese que no fuese solamente algo que descontextualizado, ¿no? Como venga, pues esta obra y esta obra, sino que tuviese también como una lectura histórica. Entonces fuimos cogiendo primero los cuadros barrocos, rococó. Yo había elegido el Rapto de Europa, que es también siempre como una historia de amor a la fuerza, ¿no? Después fuimos moviéndonos hacia las vanguardias, el impresionismo, Francis Picabia con el símbolo, el signo con Charles Demuth, Monet incluso. Oye, pero imagínate nada más, ¿qué representa para ti este paso? Sí, claro, tener mis obras al lado de Tom Wesselmann, Rosenquist, Hopper, ¿no? Y eso, o sea, quiero decir, es una oportunidad muy buena, pero era también una responsabilidad que yo sentí durante todo el tiempo. Desde que empecé, o sea, desde que empezamos a trabajar el proyecto hasta que lo vi colgado, pero literal, hasta que lo vi ahí puesto, la presión era... Por supuesto, pero además de que ya hablamos de que tu obra tiene una lectura muy directa y como cualquier buena obra tiene muchas capas, también una vez más la cerámica y la porcelana que tú estás utilizando, y tengo aquí una cita tuya que dices, creo que mi aportación se basa en la recuperación de técnicas tradicionales dentro del discurso contemporáneo, y creo que tienes toda la razón. O sea, recuperar estas técnicas y sobre todo en países como España que están en peligro de extinción y poder, digamos, hacer arte y subirlas, y me imagino que después podrás regresar y seguir en los talleres que están en peligro de extinción y enseñarles a través del arte, pues es una aportación inmensa. Sí, al final la técnica de las flores de porcelana, no solamente en España, sino en Europa, o sea, fue una técnica industrial que apareció dentro de las fábricas de cerámica a lo largo del siglo XIX y un poco en el siglo XX, y era una técnica que hacían solamente las mujeres. Formaba parte como del departamento de decoración, ¿no? Porque no se hacían como flores en sí, sino que las flores decoraban pues, un jarrón o una figura. Entonces, bueno, fue una técnica
que poco a poco fue cayendo en desuso por el tiempo que llevaba a hacer cada una de las flores, que claro, dentro del entorno industrial donde tiene que ir todo bastante rápido y claro, el tener que quedarte ahí con cada florecita X minutos, pues fue algo que fue poco a poco desapareciendo. Y también porque, bueno, las modas van cambiando y creo que cuando se llegó como un poco más al minimal, ¿no? Pues esta cosa de las flores que siempre parece como algo muy kitsch, ¿no? Sí. O como cargado y muy, muy decorado, empezó como a caer en desuso y ahora mismo hay muy pocas mujeres que sepan hacer, o sea, que sepan reproducir la técnica de las flores dentro de las fábricas. Yo me acuerdo que estuve en Vista Alegre, que es una fábrica que hay en Portugal, es una fábrica de porcelana, y había una mujer solamente en toda la fábrica que sabía hacer las flores. Yo estuve allí 3 meses de residencia y me acuerdo que me senté allí con ella. Yo ya sabía hacer, ya había estado en Taiwán, entonces sabía hacer las flores que yo hacía, que eran como más grandes, y ella me enseñó a hacer flores como de un estilo europeo, que eran como mucho más pequeñitas, se hacían en la palma de la mano. Entonces, al final creo que es importante aprender estas técnicas y recuperarlas precisamente para eso, para que no caigan en el olvido, porque una técnica, para que la puedas usar y reproducir, tienes que perfeccionarla, o sea, tienes que saber hacerla tal y como es. Y si no sabes, entonces ya se va a ir desvirtuando y ya va a ir cambiando y ya no es esa técnica, ya es otra. Absolutamente. Entonces sí, creo que sí que es importante ser consciente de esas técnicas, aprender las que se puedan, evidentemente, y cada uno las que pueda, y sí, incluirlas dentro del discurso contemporáneo porque desde luego que tienen cabida. No, y además, una vez más, creo que es importante para revitalizarlas y para no dejar que se pierdan en el olvido, sobre todo pues en Europa, bueno, en todos lados, pero tú ¿tienes pensado ahora que regreses cuando regreses? Porque quién sabe, ahora que vives allá, retomar eso y trabajar con artesanos locales, ¿es algo que has pensado o no? El tema de las flores, por ejemplo, creo que es algo muy personal en el sentido de que no sé hasta... O sea, si yo conociese a alguien que pudiese reproducir las flores tal y como yo las hago, sí que estaría abierta a trabajar con otras personas, pero es que hasta ahora no encontré todavía a nadie que pudiese hacer las flores. Entonces, a nivel de colaboraciones, lo que suelo hacer es cuando necesito trabajar con una técnica que yo no sé hacer. Tipo pues más recursos digitales o, por ejemplo, en la exposición hay una vidriera y también es una técnica muy tradicional porque se hace con el trabajo este de emplomado, de poner los cristales como se hacía en las catedrales góticas europeas, y ahí tuve que colaborar con artesanos que sabían cómo se hacía aquello perfectamente porque yo no tenía ni idea. Pero en el tema, por ejemplo, de la cerámica, me gusta hacerlo yo. Sí, esa parte me gusta a mí, la disfruto además, aunque sea súper laboriosa y tenga que echar todas las horas que tiene el día, el mes y el año. Sí, es muy laboriosa, pero una vez más, es muy tu sello, es Sí. ese poner el detalle y hablar justamente de lo contrario. Hemos hablado ya de muchas obras, también tú tienes un performance que me pareció con un sentido del humor increíble, que es Summer Boyfriend. Ay, sí, el Summer Boyfriend Wanted. Sí, Summer sí. Boyfriend Wanted, que básicamente pusiste un anuncio Sí, sí. para que se representara un hombre. No. Sí, para buscar un novio de verano. Yo estaba en Inglaterra en aquel momento, era 2013, o sea, ya hace tiempo de aquella performance. Y yo me acuerdo que estaba en Inglaterra, lo que te decía, aprendiendo inglés y así, y pensaba, me voy a comer el roñoso verano inglés aquí encima, sin novio ni nada. Digo, pues voy a buscar, voy a poner un anuncio y lo voy a buscar. Entonces puse un anuncio y puse Summer Boyfriend Wanted. Noemi está buscando un novio de verano, esto es un contrato temporal del 21 de junio al 20 de septiembre. Los candidatos deberían tener deberían ser pacientes, tener una personalidad aventurera. Luego puse también que ojos verdes y que tuviesen coche era... o sea, como que era un plus, pero que no era estrictamente necesario. Y más de luego 400 aplicaciones tuviste. Sí, no, aplicaciones tuve, o sea, que me contactasen, tuve como 2000 y pico personas, pero luego que realmente mandasen la solicitud cumplimentada, porque claro, luego cuando me contactaban,
yo les mandaba una solicitud. Pero es que todo seguía como si fuese un trabajo. El anuncio era exactamente un anuncio de trabajo, ¿no? Como cuando te dicen que tienes que tener ciertas habilidades, que si tienes esto es deseable pero no esencial. O sea, exactamente yo copié el patrón de los anuncios de trabajo de allí en Inglaterra. Y luego cogí el patrón de una solicitud de trabajo, me acuerdo, en un restaurante. No sé qué, digo, pues este mismo vale. Y simplemente fui cambiando y en lugar de poner... empleos anteriores, pues relaciones anteriores. ¿Por qué lo dejasteis? ¿No? Es buenísimo. Sí, sí, y así, claro, que completasen aquello fueron 467, me parece. Solo. Sí, sí, de esos yo llamé a 10 porque había algunos que no estaban ni en Bristol y yo realmente sí que quería un summer boyfriend que fuese, que estuviese donde yo estaba. Local. Eso es, no quería un long distance, quería un local boyfriend. Y llamé a 10 para la entrevista y de esos 10 escogí a un boyfriend. Un boyfriend, un lover y un candidato número 9. Y con esos 3 personajes. Y para mis amigas que no son artistas también lo pueden replicar ese modelo. Sí. Esto es para todos los gustos, o sea, para todo el que lo necesite. Simplemente se pone un anuncio, tú cambias el contacto, en lugar de poner el mío, pones el de tu amiga o el de quien sea. ¿Y cómo lo tradujiste en obra? Pues eso... Yo, lo que había que hacer era una actividad romántica semanal, juntos, en público, como pareja. Es decir, a lo largo del verano, pues teníamos que encontrarnos por lo menos una vez a la semana y hacer algo que fuese considerado socialmente como romántico, como puede ser pasear juntos por cerca del río, cogerse de la mano, darse un beso, grabar el nombre en un árbol, ¿no? Con un corazón, ¿no? Estas cosas como hacerse un tatuaje que fuese los dos el mismo, ¿no? Y cosas así. Bueno, hacerse un tatuaje ya es bastante... El tatuaje nos lo hicimos, ¿eh? Sí, no, esto fue... Fuimos hasta a un lector de estos de tarot para preguntar sobre nuestro futuro como pareja. O sea, digo que sí, las actividades fueron... Muy intensas. Sí. Y luego el resultado fue una subasta. Yo de cada actividad tenía un objeto, entonces lo que hice después fue una subasta de emociones. Entonces, a través de los objetos, yo iba contando la historia del amor de verano y a la vez iba como deshaciéndome de toda esa carga emocional que había ido acumulando, que había sido también bastante, y la fui como... No vendiendo porque no sé, aunque fuese una subasta no se vendía por dinero. Yo les daba, era como un teatro, entonces a los asistentes les daba unos corazones de caramelo y eso era como la moneda de cambio por los objetos. Y con eso fue con lo que fui explicando la historia del Summer Boyfriend y el público se quedó con todos mis sentimientos y yo me quedé vacía y tranquila. Bueno, definitivamente has hecho un estudio muy, muy, muy profundo del amor y el enamoramiento. Sí. ¿Y ahorita tienes novio, por cierto? Sí que tengo. Mira, después de saberlo todo. Sí. Tengo un novio de Asturias también. Yo al final parece que me los cojo todos asturianos. Yo pensé que ibas a decir un novio de verdad. Ya no por contrato. Y de verdad, claro, sí, de verdad. Muy bien, me encanta. Oye, en todo esto, como decimos en México, has hecho de chile, de dulce y de manteca, o sea, tienes una obra muy variada, desde performance hasta las flores de porcelana, hasta otras obras. ¿Cuál crees que ha sido la obra o el conjunto de obras más arriesgado o que más te ha costado hacer? Ya sea de manera física, emocional, intelectual. Estas del Summer Boyfriend y las performances, esas me cuestan a nivel emocional bastante, porque son como escenarios forzados a producir emociones y aunque yo sea consciente de que es una ficción, al final no dejo de ser yo sintiendo que me dan un beso, sintiendo que voy a esa cita, sintiendo que me cogen de la mano. Entonces, realmente no es posible del todo separar un beso de un beso ficticio, ¿no? Porque no es una película en la que tú estás interpretando un papel, se apaga la cámara y entonces vuelves a tu vida, sino que forma parte de tu vida y forma parte de tu ser por un periodo de tiempo estipulado, que suelen ser, pues eso, yo no suelo hacer más de 3 meses, porque 3 meses me parece suficiente. Pero sí, esas son como a nivel emocional y así, más intensas. Luego hay otras obras a nivel de producción que sufro.
¿sabes? Tipo, madre mía, no sé si lo voy, o sea, como, tipo, "Buah, me falta un montón, ¿cómo voy a hacer todas estas flores? Tengo que rellenar todo esto, ¿no? Pero a nivel emocional, esos procesos performativos, y son también porque son como los más Profundos para ti. profundos, sí. Mm. Sí, sí, sí. ¿Y alguna idea o una obra que tengas en la mente que no hayas podido hacer y quieras hacer? Nah, lo hago todo. Me queda claro. Lo hago todo, sí, sí. Y las cosas que quiero ir haciendo, o sea, las voy haciendo. A lo mejor tardo un poco más porque paralelamente estoy con otros proyectos que quizá tengo que terminar antes o lo que sea, pero siempre está ahí y hasta que encuentra el momento de salir y producirse. Pero sí, nunca me quedó algo como en el tintero, ¿no? Decir, ostras, quería haber hecho esto y al final no pude. No. No. ¿Y qué quieres transmitir tú a través de tu obra? Si pudieras crear una emoción, un sentimiento en el espectador, ¿qué sería? A mí me gustaría que sí, cuando vean mis obras, como que conecten con esa parte más emocional que tiene, pero como de manera personal, o sea, sin clichés, ¿no? O sin, quiero decir, que cuando vean, por ejemplo, el vídeo este de las margaritas del que hablamos, que se acuerden de ese momento en el que lo hicieron, si es que lo hicieron, pero que no pero de manera pura, ¿no? Como ese sentimiento de por sí. Me gustaría eso, como que conectasen con su parte más emocional y que se lo pasasen bien. Para mí eso es súper importante, lo dijimos antes, lo del humor, creo que eso es básico y sí, sí. Porque tú te la pasas bien. Eso se nota, por lo Sí, luego menos yo al final me lo escuchando, paso sí, bien. Sufro, al pero me lo paso bien. sufres. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Pues ahora tengo 2 proyectos en marcha. Uno se llama The Falling City y es un proyecto sobre cómo utilizar una inteligencia artificial para el reconocimiento emocional en el espacio público. Entonces, estoy colaborando con una empresa que se dedica al desarrollo de algoritmos y lo que estamos haciendo es entrenar un algoritmo para que o sea, un algoritmo que a través de las cámaras de vigilancia pueda reconocer a la gente en el espacio público cuando se da un beso, cuando cuando se coge de la mano y cuando se da un abrazo. De esta manera bueno, idealmente se van a poder medir los niveles de emocionalidad que hay en la ciudad, en el espacio público. Lo vamos a probar en No Bruselas. me digas, qué Sí, sí, interesante. sí. Hasta ahora es lo que tengo que presentar mañana en Hungría. Hasta ahora lo que hicimos fue grabar las acciones y dar esas grabaciones a esta empresa de inteligencia artificial para que entrene y le diga al algoritmo cuando, porque no estamos utilizando reconocimiento facial, estamos utilizando, se llama reconocimiento de esqueleto. Entonces lo que reconoce es como el movimiento, es decir, cuando un segmento y un segmento se acerca y hace así, Segmento. reconoce que esto es darse de la mano, o cuando este brazo se mueve así y este así y el del compañero también reconoce que eso es un abrazo, o cuando dos cabezas se acercan y están así, reconoce que eso es un beso. Entonces, eso es lo que va midiendo esos niveles. Yo al principio pensé que lo iba a poder medir como en números, tipo 20 abrazos, 3 besos y 4 cogidos de la mano. Pero el otro día estuvimos en una reunión y no, lo que mido es el tiempo. Es decir, el algoritmo lo que me va a medir es, al final me va a dar como un número tipo, en esta calle, en 24 horas, 3 horas hubo gente que se abrazó o se besó o se cogió de la mano. Ahora sí ya puedes decir, vamos a hacer una ruta romántica sabiendo cuáles Sí, son eso las calles es. Es que me gustaría que se pudiese leer la ciudad también en esa desde esa perspectiva, ¿no? Pues la calle de los abrazos o donde El Callejón del Beso sí el lo hay en callejón México, del en Guanajuato. beso. Sí, pero porque normalmente estas tecnologías de las cámaras de vigilancia se utilizan como de una manera más negativa en el sentido de que siempre se utilizan pues, para ver Para las si cosas alguien está negativas. haciendo algo malo, ¿no? Cierto. Si hay alguna pelea o si alguien está haciendo algo que no se debería. Entonces, creo que si esas tecnologías están capacitadas para reconocer eso, si las entrenas,
también están capacitadas para reconocer lo otro. Entonces, fue un poco este el planteamiento, ¿no? Como, joder, pues si podéis reconocer eso, o sea, Ay, qué bien. habrá que Pues a mí reconocer me esto gusta y otro. hay que ponerlos en todas las casas. A ver cómo está la Eso es, temperatura. a Y ver entonces, cómo van las emociones. exacto. Dices que estás trabajando en 2 proyectos. Este es uno y el Ese otro, es uno, sí. El otro se llama... Bueno, este se llama The Falling City porque me La pareció... ciudad caída. Eso, no, y porque hay un fall en Falling in Love. Ah, porque es claro, es que eso es muy difícil de traducir porque es Sí, es como caer enamorado. caer enamorado, pero en realidad no es una expresión que se usa No, tanto no, como en en inglés. castellano no, pero Fall in love es como, sí, enamorarte. sí, enamorarse, eso es. Sí, sí. Y luego el otro que estoy trabajando ahora se llama Landscapes of Affection, que son como paisajes afectivos, que es el que estoy desarrollando dentro del doctorado. Este tiene esta parte como de sostenibilidad en la que yo utilizo el cobalto reciclado de los teléfonos móviles obsoletos para hacer las piezas de porcelana, o sea, es decir, los esmaltes azules y todo eso. Pero bueno, lo que me gustaría investigar con esto es cómo, nuestras relaciones emocionales a través de los aparatos tecnológicos, es decir, de los teléfonos móviles o de las tablets, Sí. que al final sí que son objetos físicos, pero la fisicalidad está como en una... como en un... En un plano. No, no en un plano, sino como en una combinación de minerales que están siempre asociados a la industria cerámica, es decir, pues eso, el cobalto, el hierro, pero luego sobre esos minerales está toda nuestra vida, es decir, están todas nuestras conversaciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras fotografías, y a raíz de ahí se va haciendo como un perfil, ¿no?, sobre nosotros mismos, que hay veces que sí que tiene que ver con nosotros y hay veces que quizá no tanto. Entonces, pero bueno, independientemente de que tenga que ver con nosotros o no, los algoritmos siempre te van a dar un resultado, ¿no? Tipo, esta persona, según su uso del teléfono y los datos que metió, es este tipo de perfil. Pero eso realmente se basa como en hipótesis que no están del todo contrastadas. Quiero decir, no es una ciencia cierta, es Claro. una suposición. Entonces me pareció que esas suposiciones de cómo éramos nosotros en base a la posición o a la información numérica se podría parecer un poco como a las afirmaciones de los horóscopos, que se basan en la posición de la luna y las estrellas y los planetas en el momento en el que tú naciste, a la hora en la que tú naciste y en el lugar en el que tú naciste. Yo creo un poco más en los horóscopos que en esta información. Pero ya, independientemente o más allá de creer o no creer, No, porque yo también me leo el horóscopo y digo, pues soy Aries y soy super Aries porque esto y tal, pero luego no dejan de ser eso como afirmaciones o hipótesis. Sí, muy generalizado, entiendo lo que dices, que se es. generaliza y se llegan a conclusiones que no necesariamente ni son científicas ni son reales, ¿no? Eso es. Y me parece que con esta parte de la minería de datos, ¿no?, o de estos perfiles que se crean de nosotros, es algo un poco, o sea, o es algo que se podría parecer o yo voy a hacer que se parezca. Este es un proyecto que estoy todavía trabajando, pero sí, me lo imagino como una especie de planetario o de oráculo, como con una especie de cartas astrales, pero basadas en datos, de algo, o sea, estoy manejando estas ideas, pero todavía no lo tengo aterrizado. Eso, no lo tengo materializado en ninguna pieza porque es lo que voy a hacer para la exposición en el Museo de Bellas Artes de Asturias que se inaugura en noviembre. ¡Ay, qué bien! Así que pronto se va a materializar. Exacto, ya estás en ello. Me gusta preguntar a mí si pensaras, si la próxima vez que te invite, ya sea en un año, en 10, en 20, voy a sacar la botella de tequila que tengo reservada buenísima. ¿Por qué? ¿Qué festejaríamos? ¿Qué te gustaría pensar que? ¿En 10 años? En lo que sea. O sea, ¿cuál sería un momento de festejo en tu carrera? Es que todos, ¿no? O sea, quiero decir... Pues qué maravilla. Al Vámonos final... por el tequila, ahorita. Sí, no, pero... Y no lo hago mucho, pero creo que es importante como celebrar las cosas buenas que pasan y para que luego también las malas no sean tan... creo que como que haya un poco más de equilibrio y eso sí que me gustaría aprender a hacerlo un poco más porque al final no descanso mucho o no celebro mucho. No descansas nada, eso sí, ya claro. Pero me gustaría, porque creo que es necesario, si quiero tener como, vamos a decirlo, un equilibrio mental, o que lo tengo, que no es que no lo tenga, pero
si hay veces que, o sea, este trabajo al final, el trabajo del artista, hay veces que es un poco cruel, ¿no? Con nosotros entonces, si no estás fuerte a nivel emocional y mental, te puede afectar de maneras que no son necesarias. Entonces, por eso sí que creo que es importante esa celebración, no solamente cuando hayas hecho un logro como súper top, ¿no? Tipo, yo qué sé, pues es que al final les puse en no sé qué sitio que tenía muchas ganas y entonces ahora celebro, sino también, pues mira, terminé esta pieza que llevaba un montón de días intentando terminarla y al final creía que no iba a poder terminarla y la terminé. Y poder hacer como un poco de, ¿no? Como decir, venga, que lo hiciste muy bien, ¿no? Estate orgulloso de ti mismo, pero eso es algo que todavía no aprendí a hacer, pero me gustaría. Estamos todos intentándolo. Bueno, y como quisiera cerrar como empezamos. Yo te presenté y puse las preguntas al público de cómo se vive el amor en la era de los medios digitales, cómo nos afecta, etcétera. Me gustaría cerrar preguntándote cómo ha cambiado los medios digitales, el amor y el arte. ¿Hacia dónde va? Pues el arte, hombre, a nivel de reproducibilidad, creo que es el cambio más grande, ¿no? El acceso a ver lo que se hace en todo el mundo y el acceso directo y fidedigno. O sea, quiero decir, lo que está pasando ahora mismo en Francia, si queremos, lo vemos. Cierto. Y no solamente a nivel institucional de museos como un poco más importantes, sino también a nivel local de qué se está haciendo dentro de la escena artística parisina como más emergente o más underground incluso. Entonces eso creo que a nivel de técnicas digitales es lo que más ha cambiado el arte. Y en el amor... Eso es para bien, porque también para mal también, sí. De repente es una sobrecarga de imágenes, podría ser, ¿no? Sí, es una sobrecarga de imágenes en la que a veces te sientes, ¿no? Dices tú, todo el mundo está haciendo estas cosas tan guays y, ¿no? Cuando esos momentos en los que tú estás un poco más bajo y sí que puede ser abrumador, pero por eso hay que celebrar, como decíamos. Y luego en la parte del amor, eso sí que ha sido un cambio creo que bastante grande porque creo que el cambio más grande pasa por la racionalización de las emociones, ¿no? Ya no es tanto lo que sentimos, sino lo que escribimos que sentimos. Porque no hay tanto... Creo que mucha parte del amor pasa por el lenguaje escrito, de los textos y del ver un perfil. Me gustó eso, escribir. Lo quiero repetir. No es tanto lo que sentimos, sino lo que escribimos que sentimos. Sí, es que es así. Es una racionalización de las emociones. No quiere decir que no las sientas. Las sientes, pero luego las escribes. O sea, claro. las pasas por la cabeza para escribirlas y las escribes para compartirlas, además. Eso es, para expresarlas. O sea, creo que el lenguaje hablado va más directo. O sea, quiero decir, claro que está también pensado, ¿no? Quiero decir, hay un entendimiento cada vez que estamos hablando sobre lo que estamos diciendo, pero al escribir siempre te puedes tomar un poco más de tiempo y siempre vas a pensar, estoy diciendo tal y pones una coma y esto lo voy... Cuando estás hablando no hay no te permite ese pensamiento tan amplio y esa racionalización. Entonces creo que ese es el cambio más importante. Pues Noemí, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir que no te haya preguntado, algo... No, creo que hemos cubierto todo. Lo único que vengan a ver la exposición que todavía está. Por favor, vengan a ver Love Me Fast. Bueno, vayan. Me parece una exposición fantástica. Y si por algo no les da tiempo, porque está hasta el 27 o 28 de abril. 28 de abril. En el Museo Thyssen-Bornemisza. Y si no, ¿cuándo abres la otra? La otra será en noviembre en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Va a estar hasta marzo, hasta mediados de marzo. Así que si no puede ser en Madrid, será en Asturias. Así es, así es. Pues una vez más, gracias por tu tiempo, por alegrarnos, por ese humor e ironía que nos hace pensar y pensar sobre el amor, sobre la vida y sobre todo. Gracias a vosotros. Un gusto estar aquí. Gracias.